para todos. Gracias por acompañarnos de nuevo en las actividades abiertas del programa de Medicina Crítica de la Universidad de Antioquia. Y hoy en día, para el día de hoy, disculpen, el doctor Andrés Palacio y Daniel, de manera muy acertada, tomaron la decisión de presentar como seminario final de su rotación de ventilación mecánica y sepsis de Daniel, la ventilación mecánica para el paciente con ventrículo derecho. Y así damos cierre entonces a todo el ciclo que hemos dedicado al estudio de la hipertensión pulmonar y la falla del ventrículo derecho. Adelante, Daniel, arranca, por favor. Buenos días. Para empezar, este va a ser el contenido de nuestra charla, una introducción a la epidemiología, causas de disfunción del ventrículo derecho, una fisiopatología del ventrículo derecho, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico de la disfunción del ventrículo derecho. Vamos a hablar algo y enfatizar en la fisiopatología del ventrículo derecho, pero desde el punto de la ventilación mecánica, el manejo de la disfunción ventricular derecha desde el punto de vista de la ventilación mecánica y para finalizar unas conclusiones. Entonces, la disfunción ventricular derecha se define como un síndrome clínico caracterizado por síntomas y signos de insuficiencia cardíaca debido a una alteración estructural o funcional del sistema circulatorio derecho, que esto nos va a producir alteración en el flujo sanguíneo pulmonar y aumento en la presión venosa central. Tenemos que recordar que el ventrículo derecho eyecta el mismo volumen que el ventrículo izquierdo. Sin embargo, el trabajo del ventrículo derecho es 1/5 parte del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es un ventrículo que está sometido a una circulación de baja resistencia y alta compliance. Por esto es que tiene una menor tensión y una menor demanda de oxígeno. Para poderles explicar mejor estas diferencias, entonces les traigo estas dos gráficas. En la gráfica A vemos el ciclo cardíaco del ventrículo izquierdo y el del ventrículo derecho. El del ventrículo izquierdo, que es el azul oscuro, vamos a tener una contracción isovolumétrica, un vaciado ventricular, una relajación isovolumétrica. Y como vemos, se requiere altas presiones para poder alcanzar un volumen. A diferencia del ventrículo derecho, que tenemos esta imagen trapezoidal, vamos a hacer unos cambios de volumen con bajas presiones. Y otro concepto que tenemos que tener claro es el del acoplamiento ventricular. Entonces aquí tenemos la elastancia telesistólica y la elastancia arterial. La elastancia telesistólica va a ser, por decirlo, el inotropismo del ventrículo derecho, y la elastancia arterial va a ser la poscarga. Entonces lo normal es que nosotros tengamos esta relación compensada, y esta relación normalmente va a ser de 2. Si nosotros tenemos un paciente con hipertensión pulmonar, como es la imagen amarilla o la del centro, vamos a observar que se nos va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, pero a su vez el inotropismo del ventrículo derecho también se aumenta y la relación levemente se disminuye, el ángulo se mantiene. Pero si ya tenemos un paciente con una poscarga muy aumentada, el inotropismo ya no es capaz de aumentarse y esta relación se va a reducir. Si esta relación se reduce, es donde ya va a haber un desacoplamiento del ventrículo derecho y podemos empezar a hablar de que hay una disfunción ventricular derecha. Es importante anotar de que la disfunción ventricular derecha es más frecuente de lo que nosotros pensábamos. Para el año de los 90 el ventrículo derecho estaba un poco en el olvido, pero posterior del 93 aproximadamente se ingresó nuevamente esta patología. Más que ingresarse, se recordó y se prestó mucha atención. Y uno de los estudios que salió fue este en el 2012, que fue un metaanálisis en el cual valoran o miden la prevalencia del ventrículo de falla ventricular izquierda con falla ventricular derecha. Fueron 11 artículos, aproximadamente 4.726 pacientes. Los criterios de inclusión para este metaanálisis era que los pacientes tuvieran disfunción ventricular izquierda por alguna de estas medidas que les estoy mostrando ahí, y a su vez que lógicamente evaluaran la disfunción ventricular derecha. ¿Cómo la evaluaban? Pues había muchas maneras: por fracción de acortamiento, por medicina nuclear, por el TATSE, por termodilución o por índice de rendimiento cardíaco. ¿Qué podemos observar? Que miremos los estudios más grandes, sobre todo el del doctor Meyer, ¿sí?, y el del doctor Kesgard,
vemos que la prevalencia de disfunción ventricular derecha del doctor Kejar fue de 27% y el del doctor Meyer fue de 60%. Cuando se hace la sumatoria de los estudios y se saca la relación, aproximadamente el 40% de los pacientes que tienen falla ventricular izquierda tienen concomitantemente falla ventricular derecha. ¿Y qué relación tiene esto con la mortalidad? Aquí vemos este forest plot donde nos muestra los pacientes con falla ventricular izquierda sin disfunción derecha, con disfunción derecha, perdón, y falla ventricular izquierda con función derecha normal. Como vemos, el OR es de casi 3 veces, es decir, un paciente perdón, como vemos el OR es de 3 puntos, es decir, el paciente que tenga falla ventricular izquierda y a su vez tenga falla ventricular derecha, la mortalidad es 3 veces más que un paciente que no tenga disfunción ventricular derecha. Continuando, entonces vamos a tener las causas de disfunción ventricular derecha. Entonces podemos dividirlas en agudas y crónicas y a su vez la vamos a subdividir en disfunción del ventrículo, por disfunción del ventrículo derecho, por una sobrecarga de volumen o por una sobrecarga de presión. Cuanto a la disfunción del ventrículo derecho aguda, tenemos el infarto del miocardio, una miocarditis, una lesión o isquemia periquirúrgica, la sepsis y la asistencia ventricular izquierda. En cuanto a la sobrecarga, y las crónicas, vamos a observar la cardiomiopatía, la anomalía congénita, la anomalía de Einstein. En cuanto a sobrecargas de volumen aguda, vamos a tener la iatrogenia, que es el exceso de fluidoterapia o más frecuentemente la transfusión masiva de hemoderivados. Y crónicas, vamos a tener la enfermedad cardíaca izquierda, la insuficiencia valvulares derechas, como la tricuspidea o la pulmonar, la obesidad, la transposición de grandes vasos, los defectos interauriculares y el drenaje venoso anómalo. Y cuando hablamos de sobrecarga de presión, la causa aguda, vamos a tener una insuficiencia cardíaca izquierda, un tromboembolismo pulmonar agudo, la ventilación mecánica con presión positiva, el trabajo respiratorio por hipoxia, la acidosis y como crónica la valvulopatía izquierda, la hipertensión pulmonar, el tromboembolismo pulmonar crónico, la EPOC, la miocardiopatía restrictiva, la pericarditis restrictiva y la estenosis pulmonar. Como vemos, son una variabilidad de causas que pueden ser agudas y crónicas. Importante, y esto es de acotar, que tenemos que identificar para poder tratar la causa de disfunción ventricular derecha. Entonces, en cuanto a siguiendo con la fisiopatología de la disfunción ventricular derecha, como les comenté, se puede dar por un aumento de la poscarga o por una disminución de la contractilidad. Esto es parecido a lo que le mostré del acoplamiento ventricular. Si hay un aumento de la poscarga por una embolia pulmonar, una hipoxia o una acidemia, esto nos puede llevar a un aumento de la resistencia vascular pulmonar y aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Y si hay una disminución de la contractilidad por isquemia, miocarditis o postcardiotomía, pues el ventrículo derecho lógicamente también va a empezar a disfuncionar. En esta gráfica resumimos y podemos observar la interacción como tal que produce la disfunción del ventrículo derecho y la conexión que tiene con el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hay una sobrecarga o una poscarga aumentada del ventrículo derecho, ya sea por presión, lógicamente es más común por presión, o cuando hay una dilatación del ventrículo derecho por sobrecarga de volumen, esto nos va a producir un aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho, lo cual va a aumentar las demandas del consumo de oxígeno, va a aumentar el riesgo de isquemia y lógicamente va a disminuir la perfusión coronaria. Si la poscarga del ventrículo derecho está aumentada, se nos va a disminuir el volumen sistólico del ventrículo derecho, que a su vez va a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Si no se disminuye el gasto cardíaco del ventrículo derecho, lógicamente se nos va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo con un gasto cardíaco disminuido del lado izquierdo y esto nos va a disminuir la presión arterial y nos va a aumentar esa disminución de la perfusión o nos va a disminuir más la perfusión coronaria. Si tenemos el ventrículo derecho, además sobrecargado aparte de presión, se empieza a sobrecargar de volumen, pues vamos a tener una insuficiencia tricuspidia que nos va a producir un aumento en la presión venosa central y una congestión que lógicamente nos va a producir daño a otros órganos. Y esta dilatación del ventrículo derecho también nos va a producir un aumento de la presión transmural que nos va a desviar el septum
hacia la izquierda, y esta desviación del septum hacia la izquierda nos va a producir una disminución de la distensibilidad y elastancia del ventrículo izquierdo, que nos va a aumentar las presiones a final de la diástole del ventrículo izquierdo, y a su vez nos va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, nos disminuye el gasto cardíaco y la presión sanguínea. Como vemos, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho están muy conectados, y lo que afecta a uno, lógicamente va a afectar al ventrículo opuesto. Cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces la manifestación clínica más importante que nos va a presentar este paciente es la disminución de la capacidad funcional. Esa es la mayor causa de consulta. Pero también vamos a encontrar anormalidades cardiorrenales, anormalidades cardiopáticas, malnutrición, coagulopatía y caquexia. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a tener elevada la presión venosa yugular, vamos a encontrar un edema periférico, el paciente va a tener una distensión abdominal con una saciedad temprana y un disconfort abdominal. Esto probablemente va a ser debido por la citis y la hepatomegalia que presentan estos pacientes. También vamos a encontrar un derrame pleural, un ruido S2 prominente que se relaciona con hipertensión pulmonar de acuerdo al nivel de... Perdón, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Vamos a encontrar derrame pleural, también vamos a encontrar el ruido S2 prominente que se va a relacionar con la hipertensión pulmonar. Vamos a encontrar el ruido de galope S3, disminución, el murmullo o lo sistólico que se va a auscultar sobre todo a nivel de la base del tórax izquierdo. Estaba comentándole que el aumento de la presión venosa central va a producir incremento de la presión venosa renal, que es un factor independiente para falla renal en este tipo de pacientes. Aparte, los pacientes van a tener la desviación del septum hacia la izquierda, nos va a producir disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco, lo cual va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo vasoconstricción por retención de sodio y agua y disminuyendo la perfusión renal, que a su vez empeora esta isquemia renal. Y también el corazón por sí propio va a producir liberación del péptido natriurético auricular, va a producir bradykininas, prostaglandinas, y nos va a producir una vasodilatación natriurética que también nos va a llevar a un riesgo de falla renal. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar esta disfunción ventricular derecha? Lo primero es, tenemos que sospechar bien. Aquí no sospechamos este paciente que nos refiere a la disminución de su clase funcional, ese paciente que tiene un edema periférico, que tiene hepatomegalia, que tiene ascitis, que tiene reflejo hepatoyugular, y lógicamente nos ayudamos de laboratorios importantes y paraclínicos como el electrocardiograma. El electrocardiograma, los signos más importantes que vamos a encontrar es una desviación del eje hacia la derecha, como vemos el D1 y el ABF. Cuando hallamos el eje va a estar desviado hacia la derecha, vamos a encontrar una onda P mayor de 0.5 milivolts. Vamos a encontrar un infradesnivel a nivel de B1 con inversión de onda T a nivel de B1, B2, B3, se dice que en B4 también, y en cara inferior, que aquí lo podemos observar en D2 y en D3, y D2 está muy plano. Además vamos a encontrar bloqueo de rama derecha, que este electrón no lo tiene, y podemos encontrar una prolongación del QT que es inespecífico. Si le tomamos una radiografía de tórax, vamos a encontrar esto sobre todo en la disfunción ventricular de causa crónica. Como podemos ver, observamos la aurícula derecha dilatada y el aumento de la congestión pulmonar. Pero ¿cuál va a ser nuestra mayor ayuda? Va a ser el ecocardiograma. Entonces, de esto ya nos habló Caterina en la primera charla, pero para recordarles, importante que podemos hacer medidas cualitativas que nos pueden sospechar de disfunción ventricular, sobre todo el radio mayor a 1 entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que eso es una medida cualitativa. También podemos hallar o medir el diámetro de la vena cava, que esa la mayoría de las personas la podemos realizar, que también es un signo indirecto de disfunción ventricular derecha. Si ya tomamos o sabemos tomar medidas, podemos medir el TAPSE. La guía europea dice que menor de 18 habla de disfunción ventricular derecha, sin embargo, los artículos colocan como 15 por debajo de 15 la disfunción ventricular derecha. Y si medimos el pico sistólico con Doppler tisular,
Si es menor, aquí colocan de 9.5, los artículos por facilidad y para que no se olviden, colocan de 10 centímetros sobre segundo, también hablamos de disfunción ventricular derecha, o uno de los más importantes es el incremento del pico sistólico de la tricuspidia, que si es mayor de 2.8 milisegundos, mirado con Doppler continuo, también nos habla de disfunción ventricular derecha. Entonces, aquí podemos ver un video donde observamos la vena suprahepática, el drenaje de la vena de la aurícula derecha y la vena cava. Y como observamos, la vena cava está dilatada. Y esta imagen no se logra ver muy bien, pero se la voy a referenciar. Este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si observamos, podemos ver cómo el ventrículo derecho está más dilatado que el ventrículo izquierdo y la relación a nivel cualitativo, lógicamente, es mayor aún. Entonces, en las siguientes 4 diapositivas voy a intentar explicar cómo la interacción o la fisiopatología de la ventilación mecánica en la disfunción ventricular derecha. Entonces, en esta imagen podemos observar un paciente respirando espontáneamente. Cuando nosotros respiramos espontáneamente, nuestra presión pleural es levemente negativa. La contracción del diafragma va a hacer que esta presión pleural se torne más negativa, ayudado también por la contracción de los músculos intercostales. Esta presión pleural más negativa nos va a disminuir la presión de compresión de la aurícula izquierda y nos va a disminuir la presión media de venosa sistémica. Y acordémonos que la precarga del ventrículo derecho está determinado por ese gradiente, presión de aurícula presión venosa sistémica sobre presión de aurícula derecha. Al disminuir la presión de la aurícula derecha y aumentar la presión media de venosa sistémica, se va a aumentar la precarga. A su vez, la presión pleural negativa nos va a disminuir la compresión a nivel capilar, lo cual va a hacer que se disminuya la resistencia vascular pulmonar y se va a disminuir la poscarga del ventrículo derecho. A nivel del ventrículo izquierdo, la presión pleural negativa también va a disminuir la presión interventricular del ventrículo izquierdo, y esto va a hacer de que la relación presión del ventrículo izquierdo, resistencia vascular sistémica, pues se aumente, y se aumenta por tal motivo la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener, en resumen, aumento de la precarga, esto es en respiración espontánea, disminución de la poscarga del ventrículo derecho y aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Cuando nosotros conectamos a un paciente a ventilación mecánica, entonces vamos a administrar presión positiva. La presión positiva se va a representar en un aumento de la presión de la vía respiratoria, de la presión alveolar y de la presión pleural. Este aumento en la presión pleural, aumento en la presión alveolar, nos va a producir compresión de la unidad capilar, donde sea el intercambio gaseoso, lo cual va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y por tanto nos va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. A su vez, la presión positiva va a comprimir la aurícula derecha, y si comprime la aurícula derecha, la relación o el gradiente entre la presión media venosa y la presión de la aurícula derecha se aumenta, lo cual nos disminuye la precarga del ventrículo derecho. A su vez, el ventrículo derecho va a disminuirse la poscarga porque va a haber un reflejo vasoreceptor por aumento de la presión aórtica. Entonces, como vemos, la presión o la ventilación mecánica nos va a producir los efectos contrarios que tenemos en una respiración espontánea. Nos va a producir disminución de la precarga, nos va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho y nos va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Para resumir, entonces, esto es lo que pasa durante ventilación espontánea, pero en el ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos la disminución de la presión pleural en ventilación espontánea, nos va a producir una disminución de la presión ventricular, que lógicamente se va a tornar un poco más negativa que la presión sistémica, y esto se va a relacionar con aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, por eso está en rojo.
Cuando nosotros damos ventilación positiva en el ventrículo derecho, tenemos la presión transpulmonar y la presión pleural. Como sabemos, la presión transpulmonar es la diferencia entre presión alveolar y presión pleural, pero aquí pues como que están correlacionadas, pero la vamos a separar como para entender un poco más el mecanismo. Entonces, el aumento de la presión pleural va a producir un directo efecto en la salida del ventrículo izquierdo, es decir, en la poscarga. ¿Y por qué es este efecto directo? Porque, como les expliqué, va a haber compresión de los capilares que nos va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Y la presión pleural va a tener, aumento de la presión pleural va a tener dos efectos. Un efecto directo en la precarga del ventrículo izquierdo por la disminución del gradiente, lo cual va a disminuir la precarga del ventrículo derecho. Y un efecto en la salida del ventrículo derecho porque va a haber un incremento en la presión aórtica, perdón, un efecto directo en el ventrículo izquierdo porque hay un incremento de la presión aórtica que va a activar el vasoreceptor y esto es lo que nos va a disminuir la resistencia vascular sistémica y va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Otro concepto que tenemos que tener claro es la interdependencia ventricular. Esto es lo que pasa en un corazón normal. El ventrículo derecho normalmente es un ventrículo pequeño, como ya les expliqué, que se somete a una alta compliance y a bajas presiones, y este es el septo interventricular. Cuando el ventrículo derecho se somete a altas cargas de presión o de volumen, el septo interventricular se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Y esto nos puede comprometer y nos puede llevar a un colapso hemodinámico que lo podemos observar en ecocardiograma en un eje corto. ¿Cómo sabemos si la sobrecarga es de presión o de volumen? A nivel ecocardiograma, si la forma es de invertida se observa sobre todo en sístole, la sobrecarga es de presión. Si se observa esta D y este colapso o desviación del septo en diástole, la sobrecarga es de volumen. Otra aspecto importante es la relación que tiene la resistencia vascular pulmonar con el PIB. Entonces, hay muchos artículos que hablan que los pacientes con hipertensión pulmonar y disfunción ventricular severa deben tener un PIB de 0. Esto no es tan cierto y esta gráfica no lo explica. Aquí tenemos en el eje Y la resistencia vascular pulmonar y en el eje X el volumen pulmonar. Entonces, esto es una unidad alveolo-capilar colapsada. Cuando nosotros tenemos un alveolo colapsado, no solamente se colapsa el alveolo, se colapsa toda la unidad y por eso la resistencia vascular pulmonar va a estar aumentada. Cuando nosotros colocamos un PIB adecuado para este paciente, el alveolo se abre, deja de colapsarse la unidad alveolo capilar y se da una resistencia vascular pulmonar apropiada y vamos a tener un adecuado intercambio gaseoso. Contrario cuando damos altas presiones o sobreextendemos el volumen, el alveolo pulmonar. Cuando sobreextendemos el alveolo pulmonar, esta sobreextensión va a producir colapso de la unidad capilar, lo cual nos va a producir un aumento de la resistencia vascular pulmonar y esto va a llevar a una disfunción del ventrículo derecho por aumento de la poscarga. Entonces, como vemos desde el punto de vista de la presión pulmonar, podemos manifestar que se forma o hay una relación en forma de U. Si nosotros de 0 vamos a tener aumentada la resistencia vascular pulmonar y si agregamos mucho o tenemos altas presiones también vamos a aumentar esta resistencia vascular pulmonar. Y esto quedó demostrado en este estudio, aunque fue muy pocos pacientes, fueron aproximadamente 10 pacientes. Ellos midieron la resistencia vascular pulmonar de acuerdo al PIB. Y como vemos, cuando el paciente tiene PIB de 0, la resistencia vascular pulmonar está aumentada casi 400 líneas. Cuando colocan PIB de 5, que aparentemente para la mayoría de los pacientes fue un PIB ideal o adecuado, vemos que la resistencia vascular pulmonar disminuyó. Pero cuando ese PIB empezó a aumentar, sí, se produjo probablemente una sobreextensión y un colapso capilar y lógicamente esto fue correlacionado estadísticamente con aumento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces es importante evaluar y colocarle un PIB adecuado a estos pacientes. Este es como el resumen del cambio de los cambios de la ventilación mecánica a nivel del lado derecho del corazón. Entonces tenemos que la presión positiva nos va a producir aumento de la presión transpulmonar, como les expliqué. Esto va a llevar a un aumento de la resistencia vascular pulmonar por la presión del capilar por la presión positiva.
El aumento de la resistencia vascular pulmonar nos va a llevar a una poscarga del ventrículo derecho aumentado, que a su vez nos va a disminuir el volumen sistólico del ventrículo derecho. Si se disminuye el volumen sistólico del ventrículo derecho, va a haber un aumento o una sobrecarga del volumen de este ventrículo derecho, que va a estar relacionado y que va a empezar a desviar el septum hacia la izquierda y va a empezar a disminuir la precarga. Pero solamente la disminución del volumen sistólico del ventrículo derecho por sí solo nos va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. Y a su vez el ventrículo izquierdo va a disminuir su volumen sistólico por desviación del septum y por la disminución de la precarga. Y esto va a llevar a una disminución del gasto cardíaco y a una hipotensión que posteriormente nos va a llevar a un colapso del paciente. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros la disfunción ventricular derecha desde el punto de vista de la parte ventilatoria? Cuando nosotros buscamos literatura sobre esto, lógicamente no hay un manejo específico para la disfunción ventricular derecha desde el punto de vista ventilatorio, porque lo más importante es identificar la causa y tratar la causa. Si es un tromboembolismo pulmonar y el paciente está en colapso hemodinámico, tenemos que trombolizarlo. Si el paciente tiene una disfunción ventricular derecha por una isquemia o por un infarto, pues el paciente hay que llevarlo a hemodinamia y reperfundirle o abrirle ese vaso que está obstruido. Sin embargo, los artículos se hablan de que estos pacientes podemos disminuir el daño o con unos ciertos parámetros o con unos ciertos objetivos. Entonces, uno de los primeros objetivos es mantener una saturación periférica mayor de 90, tener niveles de hemoglobina por arriba de 10, porque los pacientes anémicos, sobre todo la anemia ferropénica, se ha asociado en un 40% de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar del tipo 1. Y en lo posible, pero pues no creo que quede en el aire, que es que no se debe intubar, sino en lo posible debemos evitar la intubación orotraqueal, o si lo vamos a realizar, se debe hacer de manera cautelosa por el riesgo de colapso hemodinámico que va a tener el paciente. Entonces, ¿qué es lo principal que debemos evitar en un paciente que decidimos ventilar mecánicamente? Tenemos que evitar la hipoventilación, las altas presiones, la hipoxia y la atelectasia. ¿Por qué debemos evitar eso? Porque el paciente con hipoventilación va a producir hipercapnia y por cada milímetro de mercurio que se aumente el CO2 por arriba de 45, se nos va a aumentar 1 milímetro de mercurio la presión arterial pulmonar sistólica. Además, la hipoxia nos produce una vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es cambio de flujo sanguíneo pulmonar de zonas no ventiladas a zonas ventiladas, pero este cambio de flujo sanguíneo a esas zonas ventiladas, pues nos va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, aumentando lógicamente las presiones pulmonares. Y esto sobre todo se da cuando la PO está por debajo de 60. Entonces debemos evitar la hipoxia en este tipo de pacientes. Las atelectasias. Las atelectasias tienen dos mecanismos de aumentar la presión y la resistencia vascular pulmonar. Uno es la compresión del capilar, como le expliqué, cuando se colapsa el alveolo, no solo se colapsa el alveolo, sino la unidad capilar, y esto aumenta la resistencia vascular pulmonar. Y lo otro es por el aumento de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que lógicamente lo podemos con un PIB adecuado. Y las altas presiones, porque las presiones elevadas nos va a producir un aumento de esta presión transpulmonar, lo cual nos va a producir un ventrículo derecho más dilatado y a su vez nos va a producir mayor compresión de las unidades alveolo-capilares, aumentando la resistencia vascular pulmonar y aumentando la poscarga, del ventrículo derecho. ¿Cómo podemos vigilar que esto no pase? Con esta simple gráfica que tenemos de presión sobre tiempo, podemos evaluar la presión pico, la presión meseta, la presión de conducción y el pico. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Nuestro objetivo va a ser una ventilación mecánica protectora. Entonces, lo ideal es presiones pico por debajo de 30, presión meseta por debajo de 28, una presión de conducción por debajo de 15, y evitar sobre todo el autopip o la hiperinsuflación dinámica, porque esto nos va a producir mayor colapso de la unidad alveolo-capilar, mayor aumento de la resistencia vascular pulmonar, mayor aumento de la poscarga al ventrículo derecho y pues lógicamente disfunción del ventrículo derecho. Cuando decidimos ventilar, hay dos situaciones por las que vamos a
con disfunción ventricular derecho que nos puede poner o que puede colocar a este paciente en riesgo y nos puede llevar a un colapso hemodinámico. Uno es el proceso durante la intubación y el otro es el proceso durante la ventilación mecánica. Cuando decidimos administrar o colocar al paciente en ventilación mecánica invasiva, no hay ningún estudio que nos diga qué tipo de ventilación favorece entre la controlada por volumen o controlada por presión, porque eso no hay ningún estudio que muestre la mortalidad relacionada a eso. Sin embargo, se sugiere que el nuevo ventilatorio mayor o mejor usado sea el nuevo ventilatorio por presión, porque lógicamente vamos a controlar las presiones y vamos a evitar este aumento de presiones a nivel del sistema respiratorio y toda la cascada que ya les he comentado. Entonces, si vamos a ventilar al paciente, lo ideal es ventilación controlada por presión. Siempre que sea posible, permitir que el paciente realice ventilaciones espontáneas, porque lo que le expliqué, la ventilación espontánea nos va a mejorar la precarga y nos va a disminuir la poscarga del paciente del ventrículo derecho. Si el paciente está en disfunción ventricular severa, sí o sí tenemos que tener catéter de arteria pulmonar, ¿sí? Y en lo posible tener un ecocardiograma transtorácico. Aquí colocan transesofágico porque esto es de una revista de anestesia cardiovascular, la revista mexicana de anestesia cardiovascular. Entonces, pues los anestesiólogos cardiovasculares tienen ecotransesofágicos en sala y lo sugieren. Pero nosotros podemos tener ecocardiograma transtorácico para evaluar la disfunción ventricular a la que nos vamos a presentar. Si decidimos entonces ventilarlo, tenemos que utilizar PIOs altos con el objetivo de buscar esas PO2 por arriba de 60, algunos estudios hablan de 80, ¿sí? Y evitar esta hipoxia que nos aumente la vasoconstricción pulmonar. Debemos dar una hiperventilación moderada, siempre evaluando de que no haya una autopip, porque pues más que dar una hiperventilación moderada es evitar que el paciente nos haga hipercapnia. Y como ya les comenté, presiones ventilatorias bajas. Cuando vamos a utilizar los medicamentos de inducción para la intubación en este tipo de pacientes, el medicamento recomendado por literatura, pero más por consenso de expertos, es el etomidato. El etomidato es un hipnótico que no nos va a disminuir ni el hipnotropismo, ni nos va a aumentar la dilatación, no nos va a disminuir la resistencia vascular sistémica, es decir, nos va a producir que tengamos una estabilidad hemodinámica durante este proceso. Sin embargo, recordar que el etomidato inhibe la beta-1-hidroxilasa, el cual está asociado con los esteroides suprarrenales, y por eso se debe evitar en los pacientes que tengan choque séptico, que no es el caso. El propofol es controvertido, algunos autores recomiendan el propofol, sin embargo tenemos que utilizarlo con caución, porque acordémonos que el propofol nos va a disminuir el hipnotropismo, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, nos va a disminuir nos va a disminuir las resistencias vasculares sistémicas, y si la resistencia vascular sistémica se disminuye sobre las resistencias o las presiones pulmonares, pues el paciente nos va a hacer un colapso. En cuanto a los opioides, están estudiados de que nos pueden funcionar lógicamente de manera cautelosa en nuestros pacientes con hipertensión, con disfunción ventricular derecha. Y ya para finalizar, entonces recordarles los principales de estrategias ventilatorias protectoras. Primero, sobre todo, utilizar modos controlados por presión, como les comenté, evitar un volumen pulmonar por debajo de 10 ml por kilo, acordémonos que lo ideal es por debajo de 8 como un parámetro protector, que la presión pausa, este artículo del doctor Del Gordo coloca que sea de 30, lo ideal es que sea menor de 28, una frecuencia respiratoria pautada entre 15 y 25, siempre vigilando que no vayamos a tener autopic, que tengamos un PO2 menor de 70, pero que la P2 sea mayor de 90, coloca el doctor Del Gordo aquí. Sin embargo, como le comenté, hay otros artículos que hablan por arriba de 80, y sobre todo evitar esa P2 o esa hipoxemia por debajo de 60, que es lo que nos va a producir la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Valorar la posibilidad de soporte ventilatorio parcial, es decir, si el paciente puede hacer ventilaciones espontáneas, permitamos estas ventilaciones espontáneas. Siempre evitar tener como objetivo que la sedación debe ser mínima para que el paciente así nos pueda hacer una ventilación espontánea, lógicamente teniendo una adecuada sincronía con el paciente ventilador. Minimizar la posibilidad de reclutamiento durante las aspiraciones y evitar lógicamente la neumonía asociada a la ventilación mecánica, porque esto sería un factor por sí solo aumento de mortalidad en este tipo de pacientes.
Entonces, para resumir, siempre que tengamos disfunción ventricular derecha, tenemos que confirmarla. Esto puede ser pues, por el PERT natriurético auricular, por la ecocardiografía, por la medición del lactato, por el estado clínico del paciente. Identificar la causa y tratar la causa, ¿sí? Es decir, la ventilación mecánica como tal no es un tratamiento para disfunción ventricular derecha, tenemos que tratar la causa. Como les comenté, si hay que reperfundir porque el paciente tiene un embolismo pulmonar, tenemos que hacerlo. Si hay que hacer si el paciente presenta un infarto, hay que llevarlo al laboratorio de hemodinamia, tenemos que llevarlo de emergencia para poder disminuir esta disfunción ventricular derecha. Lógicamente, optimizar el volumen, lo ideal es que estos pacientes tengan un volumen negativo, pero que no sea menor de 2 litros, es decir, de menos 2 litros máximo. Restaurar la perfusión con el medicamento de elección, es la noradrenalina seguido de la vasopresina. Mejorar la contractilidad. La semana pasada ya nos dijo la doctora Pilar que el medicamento de elección es la butamina en este tipo de pacientes, sin decir que no se puede utilizar el inhibidor de la fosfodiesterasa o el levosimendan. Sin embargo, si utilizamos el inhibidor de la fosfodiesterasa y el paciente está hipotenso, pues nos va a producir hipotensión y nos va a empeorar este cuadro clínico. Y considerar opciones avanzadas como el óxido nítrico inhalado, la prostaciclinas inhaladas y el soporte ventilatorio mecánico extracorpóreo como el ECMO. Lógicamente, siempre pensando el ECMO en terapia puente A, ¿sí? Porque no es una terapia como tal de tratamiento. Entonces, para finalizar las conclusiones, importante siempre sospechar la disfunción ventricular derecha en todo paciente que tiene disfunción ventricular izquierda. La ecocardiografía al lado del paciente nos va a ayudar a definir si el paciente está en disfunción ventricular derecha aguda. Si el paciente requiere ventilación mecánica invasiva, debe hacerse de manera cautelosa desde el momento en que decidimos intubarlo, es decir, durante la intubación, y los parámetros ventilatorios deben ser parámetros ventilatorios protectores. Antes de la intubación, planee bien los inductores, no vaya a ser que durante la inducción el paciente le presente un colapso. No olvide monitorizar la ventilación mecánica y utilice parámetros protectores. Y por último, evite la hipoxia, la hipercapnia y la hipotensión. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Daniel, muy buena revisión. Bueno, como arrancamos un poquito tarde, tenemos un tiempo más recortado. Las personas que tienen preguntas o observaciones, comentarios, utilicen la herramienta de levantar la mano, por favor, o manden la pregunta ahí por el chat. El profesor Andrés Palacio, adelante, Andrés. Bueno, muy buenos días para todos. Qué pena pues que no me pude conectar desde el principio de la charla por dificultades técnicas, pero sí conozco pues como toda la presentación de Daniel. La revisión fue muy buena, los conceptos creo que fueron muy claros. Felicitaciones, Daniel. Nosotros queríamos, digamos, como terminar pues como todo el ciclo de revisión de hipertensión pulmonar con la ventilación mecánica en el paciente con hipertensión pulmonar y disfunción ventricular derecha. Queríamos pues como enviar un mensaje importante sobre la interacción que hay entre el sistema cardiovascular y el pulmonar, y cómo los efectos mecánicos del soporte ventilatorio tienen ese impacto sobre la pues sobre la vasculatura pulmonar y directamente también sobre el ventrículo derecho. Queriendo también resaltar como la cautela que hay que tener cuando brindamos soporte ventilatorio mecánico en aquellos pacientes con disfunción derecha. Como muy bien lo decía la doctora Escribano, pues estos pacientes tienen la habilidad de hemodinámica importante, y si no tenemos cautela al momento de iniciar el soporte ventilatorio con presión positiva, esto puede llevar al paciente a un colapso hemodinámico, como bien lo dijo Daniel. No sé, estamos atentos pues a preguntas o inquietudes que tenga el resto de los asistentes. Miremos aquí a ver quién más tiene la mano. Yo le voy haciendo una pregunta mientras tanto para Daniel, pues, o para Andrés, o yo creo que ahí o quisiera hacer pues como un aporte adicional.
Cuando estás hablando que todos los efectos, Daniel, de la ventilación mecánica pueden aumentar la presión y tienes un paciente monitorizado con el catéter de arteria pulmonar, ¿por qué te refieres solamente al aumento de la presión sistólica pulmonar? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no la media? Doc, cuando yo que dije que el paciente tenía esto, hipercamia, que aumentaba la presión sistólica. Sí, Doc, bueno, se dice que sobre todo la presión sistólica la que primero se aumenta porque pues el paciente va a tener una poscarga aumentada, ¿sí? Entonces, para poder romper esta poscarga, el paciente va a aumentar su presión arterial, la presión pulmonar sistólica es la primera que se aumenta, lógicamente también se va a aumentar la media, pero pues eso es lo que referencian y lo que encontré. porque mira, la cuestión es esto, es decir, el orden no es que aumente la presión pulmonar luego del aumento de la poscarga, es pues por el contrario, el aumento de la poscarga se sustenta en un aumento de la hipertensión pulmonar, una vasoconstricción de la arteria pulmonar. La cuestión es que cuando tú tienes una falla derecha ya severa, instaurada, muy posiblemente, puesto que el volumen de eyección del ventrículo derecho se cae, la presión arterial pulmonar sistólica muy posiblemente no te va a aumentar o no te va a aumentar tanto, te aumenta es la presión arterial media. Por eso hay que tener consideración en eso. Es decir, está bien la advertencia de estar vigilando eso, incluso con cada uno de los cambios de los parámetros del ventilador, pero no solo en la presión arterial sistólica pulmonar, sino en la presión arterial media también. Y mucho más en la presión arterial media, porque acuérdate que las alteraciones sobre la presión arterial media son los que marcan la mortalidad en ese tipo de pacientes. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, yo voy a mirar aquí a ver qué. Es que como estoy en mi celular, no alcanzo a ver. Si ustedes ven a alguien por ahí con la mano levantada, por favor ayúdenme porque no logro ver bien. Doc, aquí en el chat hay una pregunta. Sí, dale, léela, por favor. Pregunta el doctor Oscar Humberto, buenos días. En este tipo de pacientes, ¿cuál sería una buena estrategia para la titulación del PIC? Entonces, la estrategia de titulación del PIC en este tipo de pacientes es parecido a lo que hacemos normalmente en los pacientes que ventilamos mecánicamente, es decir, puede ser por la curva de presión-volumen, hallando el punto de inflexión inferior, 2 puntos por arriba del punto de inflexión inferior, pero la que uno normalmente utiliza o la que más recomienda, porque puede uno darse cuenta de la compliance, de la presión meseta y el drag pressure, es esa gráfica manual que uno hace, aumentándole el PIC 2 puntos y se mide la presión meseta, se mide el dry pressure y la compliance. La que mejor nos produzca, es decir, la que menor presión dry tenga, la que menor presión meseta produzca y mayor compliance nos dé, ese sería el PIC ideal para este tipo de pacientes. No sé si el doctor Palacios quiera agregar algo. No, estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Finalmente no hay pues como un nivel establecido pues para este tipo de pacientes, pero como lo mostraba Daniel en una de las ilustraciones de uno de los artículos, hay una respuesta al PIB en forma de U, ¿cierto? Y obviamente eso va a ser muy individualizado para cada uno de los pacientes. Lo que hay que tratar es de llevar ese paciente a esa respuesta en la que la vasculatura o la presión pulmonar disminuye en la medida en que se recluta, en la que se reclutan alvéolos, ¿cierto? Y eso solamente lo vamos a observar, o digamos, una de las estrategias para encontrar ese punto, es observando el momento en el cual el nivel de PIB genera una disminución en la presión de conducción, ¿cierto? En la medida que aumentamos el PIB y la presión de conducción disminuye, eso nos está hablando de reclutamiento alveolar y por ende esto se va a ver reflejado como una disminución también de la presión pulmonar.
Yo tengo una pregunta, Andrés. Es que yo veo que se está tomando como costumbre que cuando se extuba, por ejemplo, a un paciente con hipertensión pulmonar, lo pasan inmediatamente a puente con ventilación no invasiva. Entonces yo quisiera saber tu recomendación sobre eso, porque no sé, yo opino, está bien si se va a hacer inmediatamente terapia inhalatoria en la extubación, que esa es una práctica que utilizan algunos grupos, por ejemplo, arrancar óxido nítrico de manera inmediata para evitar la vasoconstricción de rebote o utilizar hilopros y eso, pero ¿tú crees que si es necesario todo paciente que uno extube con antecedente de hipertensión pulmonar o falla derecha, llevarlo a un puente con ventilación no invasiva? ¿Esa sería tu recomendación? No, profe, yo creería que, pues es decir, la indicación es para la falla izquierda, pero para la derecha, pues no es, digamos, el mismo nivel de recomendación. No pensaría pues que sea necesario a los pacientes con falla derecha hacerles puente con no invasiva. De hecho, pues, como se pudo observar durante toda la presentación, la presión positiva para el paciente con hipertensión pulmonar y falla derecha, digamos, podría ser más deleterio, ¿cierto? Por los cambios de presión, podría ser más deleterio y por el contrario, quitarle la presión positiva podría aliviar un poco el ventrículo derecho. Entonces, yo pienso que esta recomendación, digamos, es más enfocada hacia el paciente con falla izquierda. No sé Sí, usted qué de piensa, pronto, profe. no, estoy de acuerdo, pero es que he visto esa costumbre, no, pues en varias UCIs, y me parece que es más bien como una extrapolación de lo que tú estás diciendo. Sí, o sea, como hay costumbre, recomendación, perdón, de la falla izquierda, entonces lo utilizan en la falla derecha, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Que consideraría que si no es para terapia inhalatoria, no es necesario ponerle en invasivo. Bueno, para terminar, creo que Cristian tiene levantada la mano, la última pregunta y cerramos. Gracias, profe. Gracias, Dani, por la excelente charla. Sí, que quería era como dar algún aporte sobre todo que yo ahorita refloté con el doctor Andrés Palacios, también pudimos revisar el tema. Entonces, con relación a esa última pregunta que hizo el profe Horacio, incluso el Task Force, el último fue el 2017, donde se reunió la Sociedad Europea y Americana dando todas las recomendaciones sobre no invasiva. Ellos, en ninguna de sus recomendaciones hay, digamos, sí, apoyo a esa estrategia de no invasiva como terapia puente en hipertensión pulmonar, sobre todo por esto que acaba de comentar el doctor Palacio, de que lo que debemos proponer o promover es la respiración espontánea por manteniendo la fisiología respiratoria y reduciendo la mayor resistencia pulmonar con la presión positiva, con la ventilación ya sea mecánica invasiva o no invasiva. Y también pues como para resaltar el papel de Swan Ganz en el monitoreo de estos pacientes que están ventilados y en los que vamos a hacer uso de vasodilatadores pulmonares, siempre tener en cuenta la presión en cuña, que si tenemos una presión en cuña elevada, eso prácticamente nos contraindica o nos debe restringir el uso de vasodilatadores por digamos, el alto riesgo que genera vasodilatar el pulmón y la mayor precarga del ventrículo izquierdo. Entonces, podría incluso aumentar el edema pulmonar asociado a esa mayor precarga por la vasodilatación pulmonar. Y en cuanto a la intubación, en el proceso de intubación, se recomendaría hacerlo despierto en la mayoría de las veces, sobre todo para no suprimir ese tono simpático que de cierta manera es protector en este grupo de pacientes. Gracias, Cristian. No hay más personas con la mano levantada. Entonces, doctor Palacio, me parece que ya hemos finalizado el seminario. Catherine levantó la mano. Kate, adelante. Sí, es que me queda una inquietud respecto a lo último que mencionó Cristian sobre el uso de vasodilatadores pulmonares en pacientes que tienen pues falla derecha en el contexto también pues de una falla izquierda. Y la duda me queda porque pues justamente en la ponencia de la doctora Escribano ellos nos hablaban cómo en disfunción ventricular izquierda usaban hilopro. Entonces, no sé, me queda esa inquietud.
Discúlpenme, pero me desconecté ahí, se me cortó. ¿Cuál fue la recomendación, Cristian, sobre el manejo de la hipertensión pulmonar en la falla izquierda? Para retomar. Sí, profe, contaba que aquellos pacientes que tenemos monitoreo con catéter de arteria pulmonar y tienen disfunción ventricular izquierda, que nosotros lo evidenciamos con una presión en cuña pues mayor de 17, 18, habla la literatura. En ese grupo de pacientes, el manejo de la hipertensión pulmonar restringe el uso liberal de vasodilatadores pulmonares por el aumento de la precarga hacia el ventrículo izquierdo y que eso puede favorecer la disfunción ventricular izquierda de un ventrículo que previamente está disfuncional y no tolera ese aumento de la precarga y que puede incluso favorecer edema pulmonar por esa vasodilatación, que lo hemos tenido con pacientes acá en la unidad de cardio, en ese paciente que tuvimos recientemente, que el riesgo, el temor es usar esos vasodilatadores en un ventrículo izquierdo disfuncional. Bueno, no, sí, sin duda. Es decir, de manera estandarizada se recomienda que la hipertensión pulmonar del grupo 2 sea manejada con base en el tratamiento específico de la falla cardíaca izquierda. Eso es cierto. Si tú haces una vasodilatación pulmonar, pues obviamente lo que estás desfogando toda la precarga que viene en el flujo pulmonar nuevo y va a aumentar la presión, obviamente el volumen, pero también la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y en consecuencia la presión sobre las venas pulmonares. Eso es cierto. Esa fue la razón para que a esa señora intentáramos por todo lado ponerle un Swan-Ganz para poder estar midiendo la cuña versus la vasodilatación pulmonar, que es una forma de hacerlo de una manera muy, pues digamos, más responsable para saber cómo hacer el efecto sobre el ventrículo izquierdo. Sin embargo, en las fallas cardíacas izquierdas avanzadas, en las severas, en donde se supone que ya todos los componentes inflamatorios y proliferativos de la hipertensión pulmonar han tomado asiento sobre las arterias pulmonares y ya no dependen de la precarga que se encuentra en la aurícula izquierda, ahí sí vale la pena pensar en tratamiento vasodilatador pulmonar, que me imagino que es a lo que se está refiriendo Katy. Y ella inclusive en cierto momento tocó el tema del Ilopros. Nosotros tuvimos una señora también con falla izquierda que la manejamos con Ilopros. Obviamente eso hay que manejarla con mucho cuidado y tener siempre de presente que la precarga del ventrículo izquierdo tiene que estar disminuida, que uno está manejando muy bien todo el manejo estándar de la falla cardíaca izquierda y adicionarle una hipertensión pulmonar porque hay momentos en que inclusive el ventrículo derecho está tan dilatado de manera crónica, tiene una falla derecha tan crónica que hay que bajarle la poscarga, que es la única forma de bajarle las descompensaciones y las rehospitalizaciones a ese tipo de pacientes. Bueno, creo que como no hay más aportes, no hay más dudas, entonces damos por terminada nuestra actividad de hoy. Para el próximo mes tenemos actividades, quedan todos invitados, actividades muy interesantes sobre el paciente con enfermedad hematológica crítica y el paciente oncológico crítico. Muchas gracias a todos y un feliz día.